Hola, quería compartirle con ustedes algunas informaciones muy importantes en cuanto a esta enfermedad que está destruyendo y matando a muchas personas. Vamos a sacar este cuadrito. Miren, la información que quiero compartirles a ustedes es el artículo que tuve que leerlo. Ustedes lo pueden leer, está aquí en la pantalla. Es el arte de la guerra en la era de coronavirus COVID-19. Como ustedes pueden ver, este artículo fue publicado por la Oxford University Press of the Infectious Disease Society of America. Y yo lo bajé el 10 de abril más o menos el 4 o el 6 de marzo ha sido publicado. Los autores son tres tipos de autores, pertenecen a la división de enfermedades infecciosas y medicina geográfica del Departamento de Medicina de la Universidad de Texas. Entonces, vamos al grano y vamos al punto. Miren, primero, el arte de la guerra en la era del coronavirus. Bueno, acá están todos los detalles. Tengamos en cuenta que el arte de la guerra es un libro que lo escribe Sun Tzu. No sé si estoy pronunciando bien. Este, lo escribe ese libro. Entonces, mire, él dice en una parte de su libro, dice: la victoria se logra antes de que comience cualquier combate. Y los que se dirigen hacia el fracaso miran a la victoria después de que la batalla haya comenzado. Es decir, que las victorias se logran en el tiempo de paz y no más que en el tiempo de guerra. Entonces, la metáfora de la guerra se usa a menudo en el campo de las enfermedades infecciosas, en la lucha entre especies por la supervivencia. Veamos otro de los detalles. Entonces, si la metáfora de guerra se utiliza en el campo de las enfermedades infecciosas, esta es una de las enfermedades infecciosas que está afectando al mundo entero. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para la lucha contra el COVID-19 que viene destruyendo grandes economías y matando a muchas personas al mismo tiempo, que ha paralizado casi a todo el mundo entero? Miren, primero, estos tres especialistas que trabajan en esta universidad establecen tres puntos muy importantes. De eso yo les voy a compartir en este momento. Uno, debemos aprender de nuestras propias batallas y de los demás. Lo que administrativamente se le conoce hacer un benchmarking. Ahora, en el artículo dice que el equipamiento avanzado de protección personal para los médicos. Primero se debería de tener un equipamiento avanzado para proteger primero a los que luchan de manera directa y se enfrentan con la enfermedad. Ese es lo que dan el tip primero. Los autores también destacan la mejora de la infraestructura de prevención y control de infecciones. Es decir, aquí ellos resaltan revisar toda la historia en cuanto a enfermedades infecciosas y cómo se ha luchado históricamente. Es decir, tengamos en cuenta que este coronavirus es el séptimo coronavirus. Existió el SARS en el año 2002, el MERS en el 2013 en Arabia Saudita, y existieron otras enfermedades que posteriormente les esté mostrando. Sigamos avanzando. Segundo lugar, ellos mencionan que debemos entrenar la forma en que pretendemos luchar. Tengamos en cuenta que las guerras siempre han existido desde tiempos muy antiguos. Y uno de los puntos muy importantes que se utiliza aquí como uno de los principios fundamentales en la administración es la planificación. Es decir, se debería de entrenar la forma en que se pretende luchar, o sea, cómo se va a enfrentar, cómo se tiene que establecer parámetros, se tiene que establecer medidas, se tiene que entrenar, se tiene que practicar para ver la forma cómo se va a luchar. Tengamos en cuenta ese detalle, muy importante. Y finalmente ellos establecen tengamos en cuenta, miren, aquí tengo yo una imagen que lo bajé de un artículo de investigación científica, la diferenciación entre los diversos tipos de coronavirus con los demás familias. Por ejemplo, coronavirus, este es el tipo de virus que nos está afectando y nos está atacando. Este es el torovirus, que son similares, la arterivirus y ronivirus. Son estructuras casi iguales o casi similares. Entonces, como tercer punto, estos autores dicen que debemos identificar nuestras debilidades y vulnerabilidades que el enemigo puede explotar. O sea, ¿cuán débiles somos nosotros? Esto se lo puede hacer desde un enfoque administrativo o organizacional o como desde un enfoque personal. O sea, si nosotros nos vamos a nuestro sistema de salud, como para identificar nuestras debilidades. ¿Qué debilidades tiene nuestro sistema de salud aquí en el Perú? Pues tenemos muchas debilidades, pero así como también tenemos muchas fortalezas. Una de las debilidades de nuestro país es que no tenemos tecnología adecuada en todas las provincias o en todos los departamentos.
para poder controlar este virus o para hacer análisis. Ahí tenemos una de las grandes debilidades. Otras de las debilidades es que no tenemos camas necesarias en UCI, entonces solamente el presidente dijo que hay 500 camas. Entonces ahí está otra de nuestras debilidades. Otra debilidad, por ejemplo, aquí en Juliaca, porque estoy aquí en Juliaca, y me imagino que también es en todo el país, es que los hospitales están llenos. Los hospitales están llenos. Entonces, si nosotros podemos identificar esas debilidades dentro de nosotros, sería muy interesante. Y vulnerabilidades, que el enemigo nos puede explotar. Entonces, tras eso, el enemigo, en este sentido, el virus, nos puede atacar de manera muy sorprendente. Como dijo Sun Tzu, exhortó: compara cuidadosamente el ejército contrario con el tuyo para que puedas saber dónde está la fuerza superabundante y dónde está la fuerza deficiente. Lo que se le llama administrativamente entre fortalezas, entre nuestras fortalezas y nuestras debilidades o nuestras amenazas. Si nosotros comparamos cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra fortaleza, cuáles son nuestras capacidades para poder enfrentar a este virus. Específicamente los especialistas que trabajan con el gobierno han tomado mucho en cuenta estos consejos. Y 4. Vulnerabilidades críticas actualmente, terminé las 3 puntos muy importantes. Aquí menciona, al finalizar el artículo, menciona las 4 vulnerabilidades críticas actualmente en el contexto de los Estados Unidos, pero aplicables a nivel global. Estos estudiosos analizan que hay más o menos 4 vulnerabilidades. Una de la vulnerabilidad, por ejemplo, vulnerabilidad primordial que debemos abordar rápidamente, es la capacidad limitada de pruebas de diagnóstico para el SARS-CoV-2 en el ámbito clínico. O sea, tengamos en cuenta que este artículo más o menos fue publicado el 3, el 4, el 6 de marzo. Me olvidé de revisarlo específicamente cuándo. Entonces, ellos revisan la falta de la capacidad limitada de pruebas de diagnóstico. Es por eso que Estados Unidos estableció una de estas vulnerabilidades y quiso acaparar todo el mercado. Tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, quiso acaparar todo el mercado y ahora es el país que más pruebas de diagnóstico del SARS está realizando. A diferencia de nosotros y los demás países, nos quedamos desabastecidos. Ellos de esa forma cubrieron esa primera vulnerabilidad. Segunda vulnerabilidad que ellos encuentran: gestión agresiva de la cadena de suministros durante los periodos de mayor demanda es crítica. El pánico y el miedo público pueden crear o exacerbar la escasez real de suministro, especialmente en la era de redes sociales y gestión de la cadena de suministros just after time. Entonces, las cadenas de suministros se ven en este tiempo, es un poco crítico. ¿Y qué sucede? Si tú pides algo a China o a cualquier lugar, muchos de ellos pasa por Estados Unidos y en Estados Unidos se queda. Entonces, esa es la estrategia que está utilizando Estados Unidos para poder que esta vulnerabilidad no sea vulnerabilidad. Entonces, miren, se debe de llamar, ese es mi consejo mío, en nuestro país se debe de llamar a los especialistas en modelos cuantitativos o ciencias de la administración para determinar la mejor forma de minimizar los tiempos de transporte de los suministros y maximizar los únicos recursos que tenemos. Necesitamos personas especialistas en modelos cuantitativos, una ciencia muy profunda. Entonces, tercero que ellos ven: se deben priorizar los esfuerzos para construir y aprovechar el margen y la flexibilidad dentro de la capacidad del personal de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente, los reportes iniciales indican que el 4% de los trabajadores del cuidado de salud en China fueron contagiados con el COVID-19, infectados con el COVID-19. Con 15%, de este grupo, el 15% fue clasificado como severo y crítico. Entonces, se debe hacer un análisis para que nuestros médicos no puedan, se eviten de contagiarse. Aquí entra a tallar el tipo de, no sé cómo le llaman eso, mandil, no sé cómo le llaman, para proteger a nuestros médicos. Vamos con el otro. Miren, el cuarto: nuestros compromisos nacionales y globales para financiar la salud pública y la preparación ante epidemias deben ampliarse y mantenerse. En otro momento les voy a mostrar cómo es que China ya estaba preparada para enfrentar esta enfermedad y cómo lo enfrentó y por qué China sufrió menos que España, que Italia y que Estados Unidos, inclusive que nosotros. Creo que nosotros tenemos que aplicar ese modelo.
Veamos otro de los aspectos ya para terminar. Aquí hay algo muy importante, dice la locura. Me encanta esta frase, lo que dice en ese artículo. La locura de la mirada corta o de una mirada pequeña corta la salud pública y los fondos de investigación, y que es manifestado como un costo significante asociado con la falta de preparación y fortaleza global a la salud y la seguridad. O sea, los políticos a veces tienen una mirada corta, es lo que está diciendo anteriormente. Los políticos tienen una mirada corta en cuanto a la salud pública y los fondos de investigación para la salud pública. Tengamos en cuenta que deberíamos tener un ministerio de ciencia, específicamente de ciencia. Es manifestado con costos significantes, ¿no?, asociados con la falta de preparación. Y al final termina diciendo que el que conoce estas cosas, dice Sun Tzu, el que conoce estas cosas y pone en la pelea su conocimiento en práctica, ganará la batalla. Interesante. Esto está enfocado desde el enfoque organizacional. Pero necesitamos prepararnos desde un enfoque, y se terminó todo. Desde un enfoque, necesitamos prepararnos desde un enfoque personal. En otro momento les compartiré con ustedes un video de cómo prepararse desde un enfoque personal.